Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos al horario de prácticas matutinas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los jueves, vamos a tener una reflexión en vivo. Estaríamos viendo este yo que vemos acá, el yo desordenado. Entonces, denme unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio al tema del día de hoy. Bien, ya estamos terminando de compartir. Bueno, por acá nos saluda la compañera Verónica. Bueno, bienvenida. Estoy viendo que sí está saliendo bien el video, está saliendo bien el audio. Bueno, vamos a ir iniciando la reflexión del día de hoy. Bueno, recordemos también un poco el que la muerte psicológica es la base de todo este trabajo y es lo que nos genera la materia prima para el trabajo interior. Mientras no estamos muriendo, haciendo reflexiones sobre nuestros defectos psicológicos, pues no tenemos esas chispas que se liberan a través de la muerte, que es lo que vamos a condensar en la columna y que nos permite hacer nuestras creaciones internas. O sea, por eso la importancia de comprender que debemos estar haciendo, sacando horarios de meditación, de reflexión, para hacer el trabajo de muerte psicológica. Entonces, el yo que vamos a ver el día de hoy, por acá nos corrobora Verónica, que se ve y se escucha bien. Bueno, muchas gracias, Verónica. Este yo del desorden pues tiene muchísimos aspectos. Vamos a ir enumerando pues cada uno de esos aspectos. Recordemos que cada uno debe reflexionar estos aspectos en su propia psicología y de allí pues incluso hasta a lo mejor encontrará pues otros aspectos, otros yoes que le colaboran, otras situaciones que observa en su psicología y que también le roban su energía y que también pues debe morir a esos aspectos que cada uno de forma particular va observando en la medida en que reflexiona el defecto psicológico. Recordemos que se hace también pues en función de esas situaciones vividas, de esa situación en la que se manifiesta el defecto psicológico, donde uno empieza a observar los detalles. Entonces, este yo del desorden le veía muchísimos aspectos. Vamos a irles mencionando un poco. Es un yo que tiene falta de planificación, tiene falta de objetivos, tiene falta de metas, de propósitos, de intención, falta de organización. Las cosas no tienen un lugar preciso. Tiene falta de coordinación, o sea, de equilibrarse en cuestiones de tiempo y espacio. Genera muchísima distracción.
Tiende a ser un yo que procrastina, o sea, que pospone mucho las cosas. Eh, Genera un autosabotaje donde la persona incluso va perdiendo esa motivación a hacer las cosas porque el yo es que no puedo, es que esto es muy fuerte, es que es muy difícil para mí. Y en eso pues la misma persona se autosabotea. Tiende a ser un yo que nos genera mucha mediocridad porque no terminamos de resolver para hacer las cosas bien. Genera muy mala voluntad y es muy inerte, o sea, no nos lleva al movimiento. Y allí vamos a ver qué es lo que pasa con el desorden, porque es que en realidad toda nuestra psicología nos mueve hacia el desorden, hacia el desequilibrio. O sea, toda nuestra psicología está buscando que nuestra energía se pierda en la manifestación de cada uno de nuestros yoes. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ese equilibrio mientras no estamos muriendo a todo lo que produce el desequilibrio? Perdón. Entonces, mientras no definimos, pues, cuáles son nuestros propósitos, nuestros objetivos, o sea, hacia dónde queremos llegar, si ahora que estamos en el conocimiento tenemos las herramientas, pues allí vemos incluso cómo el 7 es la ley del orden, la que organiza, y este número nos sale muchísimo a nivel astral porque debemos estar haciendo precisamente un orden que parte de empezar a observar nuestra psicología. Entonces, en ese tener ya el conocimiento, pues debemos empezar a ejercer prioridades, a establecer prioridades. O sea, si queremos autorrealizarnos, pues entonces tenemos que empezar a definir cuáles son nuestros objetivos. O sea, esos objetivos primarios, esos objetivos secundarios y de allí empezar entonces a poner pequeñas metas. Porque muchas veces nos planteamos tipo tipo sueño, o sea, ay, si yo me quiero autorrealizar, yo quiero ser el próximo maestro autorrealizado, pero resulta que al plantearnos metas muy largas a corto plazo, pues se nos termina siendo como que muy pesado el trabajo. Entonces, si una persona recién ve las 50 conferencias, dice yo voy a hacer horarios de meditación o apenas ve, por ejemplo, la conferencia número 2 que nos habla de la muerte reflexiva, entonces dice, no, pues sí, ahí mencionan que hay que hacer horarios de muerte psicológica y empieza entonces a autoobligarse a sacar horarios de muerte psicológica todos los días, pues se le va a hacer muy pesado, o sea, porque es como que tratar de saltar desde la base de una montaña a la cima de una montaña y pensar que no nos va a afectar. Entonces, parte de que vayamos entonces tomando pequeños objetivos, donde decimos, por ejemplo, bueno, lo más importante alcanzar la castidad pudiera ser, pues vamos entonces a empezar a trabajar los yoes de lujuria. Que voy a hacer horarios de lujuria todos los días, iniciando pues no vamos a poder. Entonces podemos poner un horario en la semana donde observemos la lujuria, cómo se manifiesta en nosotros, y pongamos otro horario para la muerte de otros defectos psicológicos que no sean de lujuria. Y ponemos, bueno, si lo que resistimos para hacer una meditación reflexiva son 15 minutos, 20 minutos, media hora, pues hacemos esa reflexión durante 15, 20, 30 minutos. Y en la medida que vamos alcanzando ya esas pequeñas metas, pues allí es donde vamos tomando metas un poco más, digamos, más grandes. Porque como les decía, no nos podemos ir de 8 a 88 y esperar que nuestra psicología se amolde de un día para otro, no va a suceder. Entonces, el ir poniendo esos pequeños objetivos, pero alcanzarlos, o sea, mi meta es tal, o sea, alcanzar el hacer 2 meditaciones reflexivas en la semana, que sea de 15, de 20, de 30 minutos, pues cada uno lo va a ir decidiendo de acuerdo a su tiempo, pero el respetar ese horario es lo que nos va generando ese centro de gravedad donde la persona se ancla a ese punto. O sea, por ejemplo, si ese horario es los martes a las 4 de la tarde, pues entonces es el martes a las 4 de la tarde.
Que, no, es que tengo que salir a hacer compras urgentes. No, es en otro horario, o sea, después que haga mi meditación de 15, 20 minutos, media hora, allí es que voy a hacer mercado. Que es que me llegó una visita, pues la visita se va a tener que esperar los 20 minutos porque yo tengo que hacer la meditación reflexiva en este horario, porque tenemos que ir también pues estableciendo prioridades. Si nos decidimos por hacer el trabajo de la conciencia y nos ponemos a estar rodando los horarios, no, que hoy sí, que mañana no, que ahorita llegó la vecina, que mañana fue la hija, que entonces hubo una celebración, o sea, siempre va a haber excusas para sacarnos de nuestro centro. Entonces es establecer esos pequeños horarios y morir a todo lo que me quiera sacar de esos horarios para ir generando esa fuerza en ese día y en esa hora que vamos fijando para ir ganando esos pequeños espacios y alcanzando esas pequeñas metas. O sea, ponemos ese objetivo y que se cumpla ese objetivo. Eso nos va a ir dando ese tiempo para el trabajo de la conciencia. Eh, Cuando no nos organizamos, porque allí está ese aspecto de la desorganización de este yo, cuando no ponemos ese orden de decir esto lo voy a hacer a esta hora y esto a esta hora y esto a esta hora, sobre todo las prácticas de la conciencia, la práctica con los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues allí vamos es procrastinando. Sí, yo sé que hay que hacer, por ejemplo, la mantralización de la O para ir despertando la intuición, para favorecer esa comunicación con mi ser. Pero es que como que mejor hoy no. Es que hoy me paré tarde. Es que tengo como pereza y lo tenía pautado justamente para el momento en que me despertara, revisaba el astral y después justamente hacía la mantralización de la O. Pero hoy como tuve flojera y me paré más tarde, entonces hoy no lo voy a hacer. Y entonces allí es donde vamos faltando a esa organización. O sea, tenemos que hacer una organización y respetar esa organización para que se vaya generando ese orden interno en nosotros. Entonces hay un aspecto de este yo desordenado que es importante reflexionar, y es que muchas veces caemos en el otro lado del defecto psicológico, que es el yo del orden. O sea, muchos de nosotros tenemos ese yo ordenado y entonces decimos, o sea, no, pues yo no tengo ese yo desordenado porque resulta que yo soy ordenado. O sea, yo tengo cada cosa en su lugar y si se cae, hay un sucito en el piso, corro a buscar el cepillo a barrerlo. Si aquí va las llaves y resulta que las veo en la mesa y se arma un escándalo porque las llaves tienen que ir es aquí en este puesto de las llaves, y caemos entonces en el otro polo del yo, que es el yo psicorrígido. Entonces, no es que no malgasta energía, porque se supone, no, porque es ordenado, entonces no nos hace perder energía, porque se supone que nada se nos va a perder, todo está justo donde corresponde, pero esta persona pierde también muchísima energía porque entonces es el papelito, un cabello, ¿no? Esto ya no se ve igual el piso. Cayó una gotica de agua y corre nuevamente a buscar el trapeador para volver a limpiar porque ahora se ve sucio el piso otra vez. Y ese yo del orden, tenemos que ver toda esa rigidez que tiende a ser muy tirano, tiende a tener mucho orgullo porque está buscando precisamente proteger esa apariencia de que, no, es que si llega alguien que van a pensar que nosotros somos unos cochinos, van a pensar que somos unos desordenados, que aquí no hay una persona que establezca el orden. Entonces, en realidad esta persona lo que tiene es mucho miedo al que dirán. Tiene mucha autoimportancia, tiene mucho orgullo, pendiente de su propia imagen y por eso más bien pierde muchísimo tiempo, muchísima energía en esos miles de detalles. Una persona, por ejemplo, le dice así al rompe, o sea, lo llama por teléfono, voy llegando a tu casa
Y ese yo psicorrígido, pues entonces empieza a mirar para todas partes. Allá hay un poquito de tela de araña, aquí cayó una gotica de agua, hay un poquito de polvo en la mesita, o sea, empieza a ver miles de detalles, incluso se identifica de una forma que muchas veces hasta le genera dolor de cabeza, dolor de estómago, porque esa impresión que le llega, o sea, va a llegar a alguien y entonces mira en detalle, si ven esto, dicen esto, si ven esto, dicen esto, si ven esto otro, dicen esto otro. Y eso, o sea, contra mi orgullo, o sea, que van a decir que yo soy una desordenada, que soy esto, que soy aquello, que soy lo otro. Eso genera un impacto, una identificación demasiado fuerte en la persona y puede en esa identificación perder muchísima energía. Entonces, bueno, veo que por acá hay un comentario que es spam, entonces no vamos a ponerle atención. Entonces, no es caer entonces en este otro aspecto del yo, que muchas veces podemos confundir con conciencia, decir, no, yo no tengo ese yo desordenado porque yo todo lo tengo en su lugar, a mí nada se me pierde, eso es fulanito, porque este yo ordenado tiende a ser muy criticón, de señalar a otras personas, no es que el desordenado es mi hijo, no es que la desordenada es mi hija o mi pareja, él es el que es un desordenado, yo no. Y resulta que tiene este yo muchos aspectos de la tiranía, de la falta incluso de ponerse en los zapatos del otro y pierde muchísima energía en esa psicorrigidez. Recordemos también que esa parte del yo psicorrígido es un yo bastante homosexual, porque al estar tan pendiente de la apariencia, de que todos me vean perfecto, perfecta, de que todos me vean espléndido y todos tengan una buena imagen, es ese mismo yo que automosexual que se ve a sí mismo como alguien perfecto y está desalimentando pues estos aspectos de la homosexualidad. En este yo también veía muchísima pereza, o sea, cuando hablábamos de la inercia, es porque este yo desordenado muchas veces es como que, o sea, no pienso hacer nada, incluso no comprende que ese mismo desorden, o sea, y lo vemos acá en la imagen, el que tiene una cosa aquí, otra allá, un vaso, un papel, un trapo, una almohada que se cayó, el papelito de la computadora que se cayó, el teclado que lo iba a arreglar y lo terminó dejando abajo en el suelo, o sea, un reguero total. Eso también termina generando una pesadez en el ambiente. Y esa pesadez en el ambiente contamina nuestra energía, o sea, porque genera vibraciones en nosotros y genera incluso virus, bacterias, alimañas, o sea, puede generar el que hayan plagas, ratones, cucarachas, bichos, precisamente por esa vibración energética que produce todo aquel desorden en el que se vive. Y entonces la persona dice, no, no, a mí déjenme mi desorden así como está, yo sé exactamente dónde tengo todo, pero es la misma justificación del yo. O sea, allí no hay conciencia, allí hay esa inercia por moverse a hacer, pero o sea, ya cuando uno está trabajando sobre uno mismo, empieza a sentir la misma pesadez del ambiente, donde hay momentos en que uno, porque estuvo ocupado haciendo esto y esto y esto, y sí, un horario, ¿no? Salía a hacer sacrificio, perdón, salía a ayudar a algún otro compañero y resulta que llega el momento en que entre tantas ocupaciones, que muchas veces pueden ser del conocimiento, la persona llega a su ambiente y dice, oye, o sea, se siente la pesadez del ambiente y es precisamente por todo el desorden que hay. Entonces, todo ese desorden también genera distracción, como les decía, ese autosabotaje, o sea, a veces esa misma pesadez le genera a la persona esa mala voluntad que por dónde empiezo.
O sea, hay tantas cosas que hay que arreglar esto, acomodar aquello, recoger aquello, limpiar por aquí, limpiar por allá, que hay tela de araña, que hay el reguero de los zapatos. Y hasta la persona recuerda, bueno, es que ni sé dónde está tal cosa y se me perdió tal otra, pero ay, ¿por dónde empiezo? Entonces es esa misma vibración negativa que genera todo el desorden lo que hace que muchas veces la persona ni siquiera tiene esa buena voluntad. Está el ánimo atrapado en toda esa pereza, en toda esa inercia y no, mientras no se practique la muerte psicológica para rescatar esa motivación, esa fuerza, ese ánimo, pues no vamos a movernos a poner un orden. Entonces, no es solamente ver el orden como algo físico, sino que recordemos que el orden parte de que en la parte externa se ve el desorden que tenemos internamente. Porque cuando una persona empieza a poner orden en su psicología, pues va percibiendo ese desorden externo que le muestra a uno el desorden que tiene internamente. Entonces ya percibe esa pesadez que se va generando en el ambiente cuando se está cayendo en desorden, y pues termina dándose cuenta y viendo la necesidad de empezar a trabajar en su propio orden interior. Muchas veces recordemos que ese yo ordenado, que es el otro polo, ya no en el psicorrígido, sino en el yo ordenado termina siendo ordenado no por conciencia, sino por conceptos. O sea, a uno le han explicado, por ejemplo, o le han enseñado en la familia, en la cultura, por costumbre, pues a poner esto aquí, a poner esto allá, que hay que limpiar cada tantos días, que hay que recoger los trastes, que se debe estar lavando la ropa cada cierto tiempo. Entonces muchas veces es por concepto, pero no es por conciencia. Entonces allí también pues debemos ir observando cada uno de esos conceptos que tenemos que nos hacen ir cayendo en ese yo ordenado psicorrígido, y que tenemos que estar observando por sentido común y pues también a través de la percepción de nuestro ser interior, pues como hay aspectos que aunque no llegan a ese yo psicorrígido, pues sí se mantienen en orden, pero es por orgullo. O sea, donde yo limpio, recojo, acomodo, pero porque puede venir una persona, puede ver mi desorden, entonces no se hace por conciencia, sino por todos esos conceptos que tenemos. Entonces es revisar eso, porque mientras no trabajemos al yo, mientras no muramos a cada uno de esos detalles, pues no se llega a desarrollar el orden de la conciencia. Eh, Uno generalmente, pues, cuando va desarrollando conciencia, va comprendiendo es que nos convertimos en cumplidores de la ley, pero no por concepto, sino por comprensión. O sea, por ejemplo, o sea, si uno va muriendo a sus defectos psicológicos, ya comprende que las cosas deben tener, digamos, como una planificación. En esa planificación debe estar incluso no solamente las prácticas del conocimiento, pues recordemos que cuando hablamos de hacer los itinerarios de trabajo, hablamos de que deben meterse todas las actividades del diario vivir. Y en esas actividades del diario vivir, pues tenemos el que hay que organizar la casa, limpiar, recoger, acomodar, bañarnos, lavar la ropa, los trastes, o sea, hacer todo el orden general de una casa, de llevar a una familia, o sea hombre o sea mujer. Entonces, en ese ir observando esa planificación, pues también es ir organizando todo el trabajo interior, todo el trabajo con los tres factores, y respetando esa secuencia y muriendo a esos yoes que nos llevan hacia el yo psicorrígido. No, es que no puedo dejar de limpiar porque está en la planificación y resulta que se puede haber presentado un imprevisto y el yo del orden me dice, es que no puedo romper la planificación, no, es que no puedo dejar de hacer esto. Y allí también estamos cayendo a alimentar el yo. Entonces es ir también pues reflexionando, eh,
en todos esos conceptos que tenemos de que es porque es costumbre de familia, es porque según la sociedad uno debe comportarse de esta o de aquella manera y no, o sea, no debemos aferrarnos a conceptos, sino que de acuerdo a lo que se da en el momento, en el aquí y en el ahora, pues vamos viendo, corresponde hacer esto o no corresponde hacerlo porque lo más viable sea esta otra cosa, por ejemplo. Eh, Como les decía, el desorden externo siempre va a mostrar es nuestro desorden interno. Y eso muchas veces incluso lo vemos a través del astral. Nos muestran una habitación donde aquello, o sea, cuando uno ve, dice, o sea, ¿qué pasó aquí? Pues un tsunami. Y nos están mostrando psicológicamente, pues, cómo estamos internamente. Porque ese desorden que vemos en nuestra habitación, que viene a mostrarnos, pues, nuestra propia psicología, es así que la tenemos. O sea, donde no hemos empezado a organizarnos. Entonces, y esto es porque, o sea, cómo nos movemos normalmente en el diario vivir. La persona se le genera un deseo y rápidamente corre a satisfacer ese deseo, o sea, moviéndose mecánicamente a través del instinto. Viene una persona y le dice algo desagradable y rápido esa emoción entonces se acelera, le desagrada, o viene una persona, ay, tú sí eres lindo, qué chévere, ese favor que me hiciste, y ay, esa emoción, ay, yo sí soy linda, ay, sí soy responsable, sí soy buena, sí soy buena compañera. Entonces, igualito se mueve nuestra psicología, o es en agrado o es en desagrado, pero estamos así de desordenados. O tenemos esa mente que tengo pendiente esto, que falta aquello, y es viendo la planificación, porque muchas veces no se hace por conciencia, sino por eso yo es preocupado, por eso yo es responsable. Entonces tenemos esa mente en preocupación con una laraca, que me llamó mi mamá, que falta hacer tal cosa, que mi pareja necesita esto, que hay que ordenar esto, que hay que arreglar esto, que falta mandar a comprar esto. Y que muchas veces hemos mencionado, o sea, si uno tiene un cronograma de actividades, pues surgió una situación que hay que resolver, va para el cronograma de actividades, establecemos un momento en el que se va a resolver esa situación y ya, o sea, nos acogemos al cronograma de actividades. Pero lo que hacemos es que lo ponemos en la mente a ronronearlo, ay, ahora se dañó la nevera, ¿cuándo la vamos a reparar? Y eso cuesta mucho dinero, y entonces no va a alcanzar, y entonces seguro nos retrasamos en la mensualidad de la casa. O sea, allí se pone esa mente toda desordenada, y es eso lo que se transmite hacia el exterior. O sea, todo ese desorden que tenemos internamente en nuestra psicología y que está malgastando la energía de cada uno de nuestros centros, pues se da precisamente mostrando el desorden que tenemos afuera, mostrándolo a nivel interno. Entonces, ya cuando uno comprende la importancia eh, de trabajar con los tres factores para ir generando ese orden interno, es cuando empezamos a canalizarnos de acuerdo a las leyes del ser. Porque allí vamos a ver cómo incluso, así como les decía, que astralmente uno vienen y le muestran que tiene ese cuarto así todo desordenado, pues también le van a ir mostrando defectos psicológicos uno a uno, precisamente porque son aspectos de nuestra psicología que deben irse trabajando para ir adquiriendo ese orden interior. Entonces, allí es donde vamos viendo pues ese orden interno que vamos haciendo. Allí es donde vamos coordinando cada una de las actividades del conocimiento, donde ya vamos comprendiendo, no, es que no es que tengo que hacer de un día para otro 10 meditaciones en el día, no, o sea, en la medida que vamos tomando esos espacios, los vamos respetando esos espacios, y cuando ya tengo ese espacio ganado para la conciencia, allí sí puedo buscar otro espacio y voy tomando otro espacio para trabajo sobre nosotros mismos. Entonces podemos empezar con meditaciones como mencionaba, de 15 minutos, 20 minutos, media hora. Si ya logramos fijar
ese espacio para la conciencia donde ya no hay nadie que me saque de allí, ya mi familia sabe que ese horario para mí está ocupado, que no voy a disponer de ese espacio para otra cosa, pues ya entonces allí empiezo a tomar otros espacios y de esa manera es que nos vamos haciendo de los horarios para el trabajo de la conciencia y vamos saliendo de ese desorden, tendiendo a lo que es el equilibrio, o sea, tendiendo a lo que es el orden. Eh, Vamos a ver algún otro aspecto que me haya faltado por aquí. Comprender que el orden básico es cuando estamos buscando precisamente la armonía de las cosas, o sea, para no caer en ese yo psicorrígido, sí tenemos que ir reflexionando en ese orden armónico de las cosas, donde, por ejemplo, pues si no, o sea, si cuando llego al conocimiento, pues soy un desastre en el desorden, pues ir poco a poco, o sea, sí ir resolviendo por lo menos, ajá, voy a empezar a ponerle sitio a las cosas, a cada vez que lo use, ponerle en ese mismo sitio, porque muchas veces en ese yo del desorden, o sea, fíjense cómo llegamos a perder tanto tiempo, que una persona sencillamente dice, me voy a sentar a hacer una meditación reflexiva, y empieza, ¿y dónde dejé los lentes? Ay, yo voy a salir después de hacer la meditación, pero ¿dónde dejé las llaves? ¿Y dónde está la plancha que iba a planchar la ropa que me iba a poner? No sé dónde está la plancha, no sé dónde están las llaves, no sé dónde dejé los lentes, el bolígrafo con el que iba a hacer la meditación reflexiva. Entonces, allí cuando vamos aplicando ese sentido común, vamos observando, o sea, vamos a morir a esos yoes de la pereza que nos, o sea, siempre nos van a llevar a ese, ay, lo reviso después. O sea, no. O sea, vamos a irle buscando espacio a las cosas, que siempre, por ejemplo, los audífonos van a ir aquí, el bolígrafo va a ir aquí, el cuaderno de estudio va a ir aquí, las llaves van a ir aquí. O sea, ir buscando esos espacios para las cosas, ir muriendo a esos yoes de la pereza que me dicen, no, es que cuando termino, esto es demasiado. Otro aspecto que veía de este yo y que justamente por esto del orden que estaba mencionando para alcanzar la armonía, observaba el que esos yoes que no nos permiten hacer siempre van a ver como que por dónde inicio, ¿no? Y uno empieza a ver, oye, es que hay tantas cosas, porque es que este yo también termina siendo incluso acumulador, ese yo desordenado, que no me quiero desprender de esto porque me puede hacer falta después, esta ropa que no la uso hace 2, 3 años, pero no es que en algún momento sí la voy a utilizar. Allí tenemos que revisar esos vacíos espirituales que muchas veces nos hacen ser acumuladores. O sea, esos yoes de la pobreza, esos yoes que sienten que no es que eso me puede llegar a faltar. Esos yoes hay que trabajarlo, esos vacíos emocionales, para ir soltando todas esas cosas que hemos estado adquiriendo y que hemos estado guardando solo por acumular. Porque en ese estar acumulando allí también se está quedando nuestra energía, una energía que se va pudriendo, porque es esa blusa que no quiero regalar, pero, o sea, si hace más de un año que no me la pongo, o sea, hace un año que otra persona la pudo estar aprovechando. Entonces es bueno comprender que no es, o sea, no se necesita tanto para vivir, y que podemos estarnos desprendiendo de esas cosas que en realidad pues están llevándonos a ser acumuladores, generando energía muerta en nuestros espacios que terminan causando esa densidad, esa pesadez en nuestra energía y que nos llevan a este yo del desorden. Entonces, observar mucho ese yo de la pereza, que incluso ese peso que la misma energía estancada nos hace, para empezar a morir a todas esas situaciones, para empezar a desprendernos, a deslindarnos de todo aquello en lo que hemos depositado energía y de lo que no queremos desprendernos, y desprendernos también de esos aspectos de la pereza para entonces empezar a hacer. O sea, empezar a hacer tanto un orden externo, o sea, empezar a buscarle lugar a las cosas, empezar a deshacernos de lo que no es necesario para nuestro diario vivir,
y de esa manera pues ir recuperando toda esa energía que tenemos estancada en todo ese desorden externo que tenemos. Hay un aspecto por aquí que les quería mencionar. Ya va, vamos a hablar primero de este aspecto del estrés y el retraso y el estancamiento que causa, o sea, el estrés en todo caso que causa este yo precisamente por lo que estábamos hablando en la parte energética. O sea, la persona a veces no se da cuenta y dice, ay, no, es que, o sea, se siente embotado, como que es mucho estrés, como que es mucho peso, pero el ambiente muchas veces es lo que está generando esa pesadez. Eh, el aspecto que les iba a mencionar, que me parece muy importante, es que en este yo del desorden, que debemos ver ese otro aspecto que es el yo ordenado, veía dos aspectos que son importantes y es que el orden sin libertad termina siendo tiranía. Entonces, allí debemos reflexionar porque no es que no haya o no se trabaje para que se desarrolle un orden, sobre todo porque somos, o sea, estamos en una sociedad y muchas veces cuando queremos establecer orden, entonces queremos estiranizar. Entonces, no, usted a mí, al hijo, usted va a hacer esto y usted va a hacer aquello y el otro tiene que hacer aquello otro. Y entonces cuando las personas hacen, empieza el psicorrígido, que es que aquí quedó movido 2 centímetros más allá de donde corresponde, esta sábana no quedó lo suficientemente estirada, tiene que ir con que la rayita cuadre con la parte de la cama y esta otra con la de la almohada. Entonces, no es llegar a ese aspecto de la tiranía, sino buscar tender al orden, pero en libertad. O sea, donde sí debemos llegar a acuerdos, debemos buscar trabajar en el orden, pero que cada uno vaya desarrollando ese orden en libertad. O sea, no a través de gritos, no a través de esa crítica constante, no a través de ese estrés que termina incluso generándosele al resto de los miembros de la familia. Y el otro aspecto es la libertad sin orden, que es la anarquía. O sea, no se puede tampoco vivir sin reglas y eso es importante que lo comprendamos. O sea, porque o sea, el hecho de que no haya un gobierno, que no haya liderazgo, pues tampoco debe darse de esa manera. Entonces sí debe establecerse una libertad, pero con el orden que debe corresponder. O sea, se debe poner cuáles son las reglas sin necesidad de caer en la tiranía. Incluso eso lo vemos también a nivel interior, porque a nivel interior quien pone el orden es nuestro ser. O sea, el orden es quien le va mostrando a uno cuáles son los defectos psicológicos que debe ir trabajando. Incluso hay situaciones en las que uno muchas veces el ser le muestra algo que debe hacer y uno dice, o sea, no entiendo, o sea, ¿por qué tendría necesariamente que hacer eso? O sea, a uno muchas veces no le parece lo más viable, pero recordemos que el ser es quien lleva el orden. O sea, el ser es el que conoce el camino de regreso. Entonces, allí es donde debemos comprender también, pues, dónde es que está ese liderazgo en nosotros, que el liderazgo pues lo tiene nuestro propio ser interior y comprenderlo en el sentido de que sí, nosotros tenemos esa libertad, ese libre albedrío, pero si estamos haciendo el trabajo de la obra del ser, pues es con la guía y los lineamientos que establece el ser. Entonces, el ser siempre nos va a poner ese orden hacia el hacer, hacia el esforzarnos, el sacrificarnos, el practicar la muerte psicológica y el estar practicando el nacimiento espiritual. Entonces, bien, vamos a ver algunos otros aspectos. Este yo también tiende a ser muy rebelde, donde le gusta mucho llevar la contraria. Eso tenemos que observarlo porque no se comprende
que cuando lo hacemos es por rebeldía, no, pues a mí me gusta mi desorden, yo sé dónde tengo las cosas, eh, y prefiero que no se metan en mis cosas, déjenme mi desorden como lo tengo. Esa rebeldía, pues muchas veces nos lleva es a seguir alimentando al yo y sin causa. Entonces, ese rebelde sin causa, cuando en realidad debemos es estar observando el yo. O sea, no, digamos, no más bien acurrucándolo para que siga manifestándose. En la pareja este yo del desorden nos lleva a alimentar también muchos yoes del machismo y del feminismo, esos yoes que tenemos sobre conceptos de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Y entonces allí caemos en esos aspectos de la despolarización del género, donde no es que a ti te corresponde hacer tal cosa, no es que a mí me corresponde tal cosa, y entonces el hombre viene a tiranizar, a decir, no es que la mujer es la que le toca hacer toda la limpieza de la casa, y sale la mujer con sus yoes feministas, es que yo no soy tu cachifa, y allí tenemos es que observar, o sea, tanto esos conceptos feministas, esos conceptos machistas, esos conceptos que tenemos de lo que debe hacer el hombre o de lo que debe hacer la mujer, que recordemos no van a tender a la armonía mientras no estemos muriendo. Es estar revisando precisamente esos aspectos que nos llevan hacia la desarmonía con la pareja, porque uno debe estar trabajando en generar acuerdos donde pues nos colaboramos. O sea, lo que no puedes hacer tú, lo hago yo, lo que no puedo hacer yo, lo haces tú. A mí no se me cae nada con hacer algo que normalmente haces tú, ni a ti se te cae nada con hacer algo que normalmente hago yo. Entonces es eso, comprender que en la pareja tenemos es un socio para realizar nuestra obra. Hay muchos yoes niños también en este yo desordenado. O sea, esos yoes que no quieren adquirir responsabilidades, que como fuimos niños alguna vez y estábamos tan cómodos, no nos correspondía hacer nada y resulta que en algún momento se nos pasó que nos volvimos adultos y se fue quedando y se fue quedando y uno, y pero ¿por qué siempre lo tengo que hacer yo? ¿Y por qué me toca a mí? ¿Y por qué todos me dejan el peso a mí? Entonces, en lugar de sentir que todo el peso es para mí, pues si yo tengo tiempo de hacer lo que pasa con que lo haga. Si a mí es a quien le molesta el plato sucio allí, ¿qué importa quién lo ensució? Si es a mí a quien le importa el que está allí y soy yo quien necesita tenerme el espacio, por ejemplo, si voy a cocinar, pues qué tanto pasa si yo lavo el plato y ya, y muero a esos yoes de orgullo, que por qué fulanito no lavó su plato o por qué el hijo no lavó el plato. O sea, muchas veces hacemos todo un problema por una tontería. Entonces, eso también, y son muchas veces esos yoes niños que tenemos que no quieren adquirir responsabilidad, que cuando ya la responsabilidad pasa como que de 1 gramo a 2 gramos, no, ya eso es demasiado, ya me quieres poner de cachifa o de cachifo, ya eso me va a causar demasiado cansancio, me va a quitar todo el tiempo del día, o sea, eso hay que estarlo observando. Esos yo es reina, esos yo es rey, donde no me puedo parar ni a buscarme el vaso de agua, eso también genera un desorden interno en nosotros. Ese yo también es muy impuntual. Se tiende a ver como que tiene yoes relajados, yoes desestresados, ese yo desordenado, pero en realidad no pasa de esa manera. O sea, porque muchas veces podemos decir, sí, el muchacho está allí tirado en su cama, oyendo música, pendiente del celular, eso está relajadísimo, pero en realidad no es de esa forma. O sea, una persona que está, o sea, y de hecho allí en ese aspecto que vemos en la imagen que tenemos aquí de fondo, la persona no está ni siquiera sentada, o sea, observando la imagen, está echado, allí está alimentando yoes de la pereza donde está tensionando muchas partes de su cuerpo. Está viendo el teléfono y está con los audífonos aquí, o sea, ya la mente está embotada con todo con lo que se está identificando en el celular. Entonces, ese pensar que el yo desordenado es
está en un estado de relajo, está en un estado sin tensión, no todo lo contrario. O sea, allí está alimentando cualquier cantidad de yoes que le están generando tensiones en el cuerpo, está botando muchísima energía a través de cada identificación que está teniendo en el teléfono. Entonces, no es precisamente desestrés lo que se genera cuando la persona está en esos ambientes de desorden. Entonces, también recordar esa pesadez que habíamos mencionado, que se genera por las mismas larvas energéticas que se están manifestando en el ambiente, incluso por las alimañas en el físico, que también se manifiestan por ambientes de desorden, que para nada van a generar desestrés en la persona, todo lo contrario. O sea, terminan dañando nuestra propia energía y terminan incluso afectando y generando estrés adicional que la persona lo puede percibir como que, ay, no, bueno, sí, no, yo no le paro. Sí, aquí hay cucarachas y a lo mejor habrá algún ratoncito por allí, pero eso no pasa nada. Pero ese no pasa nada sí está generando a nivel de nuestra energía, la está contaminando. Entonces, ya para finalizar, pues vamos a reflexionar un poco en la importancia del orden que se nos manifiesta cuando estamos haciendo el trabajo interior. O sea, una persona, que eso lo hablábamos al principio del estudio, una persona que no trabaja sobre sí misma, pues tiene toda su psicología desordenada y por eso externa, o sea, tanto lo vemos en el astral como lo vemos de manera externa, y cuando empieza a hacer ese orden en su psicología, que también puede partir del hecho no solamente de que hagamos esa revisión de establecer objetivos, de establecer pequeñas metas, de irlas cumpliendo, de ir estableciendo propósitos, de irnos organizando, de irle buscando lugar a las cosas, no solamente partir de eso, sino de ir tomando esos espacios, respetando esos espacios, ir haciendo, incluso nos sirve hacer listas de cuáles yoes vamos a ir trabajando, así sea que trabajemos uno a la semana, pero ir haciendo listas, ya yo detecté que este defecto psicológico lo tengo, vamos a anotarlo. Ya también me di cuenta que no es ira nada más o que la ira se me activa cuando estoy contra el tiempo. Vamos a anotarlo, revisar la ira en el aspecto del tiempo. O sea, ir anotando esos defectos psicológicos que vamos percibiendo que son muy necesarios de trabajar en nuestra psicología y allí vamos teniendo como que una secuencia para el trabajo de muerte psicológica. Ir reflexionando también yo desde la lujuria, que así como hablábamos de establecer pequeños horarios, pues bueno, vamos a hacer horarios para la lujuria, perdón, donde podemos también estar haciendo una meditación a la semana y vamos viendo, o sea, esos pequeños detalles en esos 15 minutos, media hora, de acuerdo a lo que podamos ir sosteniendo, donde no estemos corriendo el horario o que hoy sí lo hago y mañana no, que bueno, yo creí que iba a ser los martes, pero mejor lo dejo para el jueves y después el jueves digo no, el jueves no, mejor para el domingo y el domingo se presenta otra cosa, no, ahora lo paso para el lunes, no. O sea, busquemos bien el espacio y una vez que lo tomemos, que se respete ese espacio, porque recordemos, la idea es que vayamos quitándole espacio a la personalidad y dándole ese espacio al trabajo de la conciencia. Entonces, solo cuando tomamos un horario y aprendemos, o sea, nos enseñamos a nosotros mismos a respetar ese horario, es donde vamos tomando esos espacios, generando ese centro de gravedad para el trabajo de la conciencia, y allí es donde vamos iniciando ese orden. O sea, en el respeto que nosotros mismos tenemos por nuestro propio trabajo. Bueno, por acá nos saludaba el compañero Marlon. Bueno, bienvenido Marlon. Bueno, ya estaríamos entonces culminando el estudio del día de hoy. Vamos a ver si hay algún otro aspecto alguna otra, o sea, pregunta, saludos o algún detalle del defecto psicológico que estamos trabajando. Que bueno, me parece que no hay.
Bueno, otra cosita que vi por allí, en ese buscar establecer el orden también está el ponernos en contexto qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por dónde voy a empezar. Si voy a empezar a trabajar con un itinerario, pues vamos a empezar a establecer ese horario, en qué momento del día voy a hacer ese itinerario, que 15 minutos antes de acostarme, pues perfecto. Todas las noches, 15 minutos antes de acostarme, el itinerario del día siguiente. Y así muchas veces vamos haciendo y ya después terminamos teniendo un itinerario semanal. No, sí, se me amolda que todos los lunes voy a hacer esto, que todos los martes voy a hacer esto, que todos los miércoles voy a hacer esto. Y de esa manera vamos viendo cómo vamos desarrollando el orden dentro de nosotros. Entonces, bueno, vamos a dejar entonces el estudio hasta acá. Recordemos que cuando cada uno también hace su reflexión, pues va a ir encontrando más detalles. Recordemos, debemos estar pidiendo muerte a cada uno de esos detalles que queremos sacar de nuestra psicología, o sea, queremos hacer ese cambio y ese cambio parte de hacer la reflexión, comprender el defecto psicológico y pedirle a la madre que me quite eso, o sea, todo eso que causa tanto desorden interno en mí para que empecemos a vivenciar los cambios. Bueno, entonces no me queda más que agradecerles a los que participaron, pues, y desearles que tengan un feliz resto del día. Estamos pendientes con el material complementario de la conferencia de ayer, con el de esta de hoy, y mañana pues estaríamos viendo conferencia de fase B. Entonces, bueno, que tengan un feliz resto del día. Hasta la próxima.